Septiembre de 1945. Es una fecha que debería significar la paz eterna, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la derrota del Eje y un respiro para la humanidad. El mundo creyó que lo peor oscuro había quedado atrás, pero si miras con atención la historia, verás que la paz nunca llegó a instalarse, solo se puso su disfraz. Porque apenas se extinguieron las llamas de guerra, surgió una amenaza nueva, silenciosa y mucho más fría. El enfrentamiento ideológico entre el occidente líder y la Unión Soviética totalitaria. De la noche a la mañana, el planeta se dividió en una cortina invisible, hecha por paranoia y secretos. El telón de acero. Bienvenidos a Explorando en Internet. Hoy hablamos del experimento ruso del sueño. Detrás de ese telón, el régimen soviético no estaba jugando. Estaba obsesionado con demostrar que el comunismo era la forma de vida superior. Y en esta carrera, la ciencia dejó de ser la búsqueda de conocimiento para convertirse en un arma desesperada. Si Estados Unidos desarrollaba la bomba A, ellos debían tenerla. Si Occidente soñaba con ir al espacio, ellos debían ser los primeros. La presión era inmensa. Los científicos, bajo la mirada glacial del Kremlin, eran incentivados a hacer lo impensable. Necesitaban una ventaja definitiva, que trascendiera la tecnología. Necesitaban superar la naturaleza misma. Y la pregunta que los consumía era la más radical de todas. ¿Qué pasaría si pudiéramos eliminar la debilidad humana más universal? El sueño. Su objetivo era crear lo inagotable, una máquina perfecta para la guerra, o el espionaje, capaz de operar al 100%, sin descanso, desafiando a Dios y a la biología. El miedo al fracaso era el combustible que llevó a los líderes soviéticos a firmar la aprobación de un experimento que honestamente hoy calificamos como una locura científica y moral. Olvídense de los laboratorios bien iluminados. Este experimento se llevó a cabo en la absoluta clandestinidad. El lugar elegido no fue casualidad. Un complejo de investigaciones militares ultrasecretos. Perdido en alguna región inhóspita y glacial de Siberia, un sitio donde los gritos no llegan y el Estado Mayor podría negar su existencia en un segundo. El corazón de este búnker era la verdadera estrella del horror, la cámara sellada. Esta no era una habitación normal, era una cápsula hermética de acero y cristal, diseñada para manipular la atmósfera interna a voluntad. La clave de todo era perfectamente insonorizada. No solo para evitar que los sujetos escucharan el exterior, sino, y esto es lo más importante, para que nadie fuera a escuchar lo que pasaba dentro. Unos pocos micrófonos colocados estratégicamente eran la única conexión de los científicos con sus conejillos de India. Y hablando de ello, ¿quiénes eran los elegidos para este viaje al infierno? 5 hombres, todos catalogados por la URSS como enemigos del Estado, prisioneros de guerra, desertores y disidentes políticos. En la mentalidad soviética, estos hombres no eran ciudadanos, eran material desechable. Su desaparición no generaría preguntas, por eso les hizo la promesa más cruel: 30 días despiertos a cambio de su libertad. Una zanahoria mortal para asegurar su cooperación inicial. Y el motor de toda esta locura, y la gente que hacía posible el experimento, un gas estimulante a base de nitrógeno, una sustancia experimental que tenía la capacidad de neutralizar la necesidad biológica de dormir. Todo estaba dispuesto, la cámara sellada, los micrófonos encendidos, los 5 hombres engañados con una falsa esperanza, y el gas listo para ser liberado. El experimento ruso del sueño estaba a punto de empezar su macabro conteo. Desde su sala de control, los científicos, con sus batas blancas y sus tablillas de notas, observaban el progreso. Y al inicio, todo fue exactamente como esperaban. La calma falsa. El gas actúa con eficiencia. Los 5 prisioneros se mantenían perfectamente despiertos, conversando entre ellos. En la bitácora científica, las notas eran optimistas, sujetos estables, lucidez total, sin signos de fatiga. Los hombres cooperaban, sabiendo que su libertad dependía de ello. Era una calma absoluta, la calma que siempre procede a la tormenta perfecta. Todo cambió el día 5. El estado de ánimo se abrió. Los hombres dejaron de conversar de forma civilizada y empezaron a susurrar. Ya no era paranoia general. Empezaron a acusarse unos a otros
de crímenes específicos, susurrando sus delaciones directamente a los micrófonos. Querían traicionar a sus compañeros a cambio de una promesa de clemencia de los observadores. La moralidad del primer gran escudo humano se estaba disolviendo. El ruido interno. Durante estos días, la hostilidad se intensificó. Los hombres empezaron a hablar consigo mismos, murmuraban cosas sin sentidos, frases sin conexión lógica. Los científicos notaron que uno de ellos, un ex estudiante, caminaba sin parar por el perímetro de la cámara, hablando con la pared como si fuera otra persona. La cohesión social estaba rota. Cada hombre estaba siendo arrastrado hacia su propio infierno privado. El día 9 marcó el punto de no retorno. Uno de los sujetos, un ex militar, comenzó a gritar. No eran palabras, era un grito sostenido de angustia pura, sin pausas, sin cansancio. Duró 3 horas, sus cuerdas vocales se hicieron pedazos. Cuando cayó en silencio, los otros 4 hicieron algo terrorífico. Tomaron trozos de sus libros, los mojaron con agua y luego tomaron sus propios excrementos para sellar herméticamente los micrófonos y los ojos de buey. En menos de un minuto, los científicos se quedaron sin vista y sin audio. Durante los siguientes 5 días, la cámara se sumió en un silencio absoluto. Lo único que registraban los monitores era el consumo de oxígeno, que indicaba un esfuerzo físico extremo, casi frenético, de los sujetos. Pero, haciendo que, desde afuera solo se escuchaba un sordo rasguño sobre el cristal, un sonido húmedo e inquietante. Los científicos congelados en su puesto temían lo peor. La pregunta era, ¿qué demonios estaban haciendo allá adentro? La verdad se reveló cuando los científicos decidieron que no podían esperar más. La decisión fue unánime: entrar a la cámara. Y lo que encontraron allí ya no era humano. El reloj marcó el día 15. Ya no importaba la ciencia, importaba la supervivencia. Los científicos, aterrorizados por los rasguños y el silencio proveniente de la cámara, tomaron la decisión más difícil: intervenir. A través del intercomunicador, lanzaron un ultimátum: abriremos la cámara, todos pónganse planos en el suelo o les disparamos. La respuesta fue inmediata. Una voz debilitada pero escalofriantemente lúcida vino del interior. Ya no queremos ser liberados. Y aquí comienza el terror real. Los soldados de élite armados entraron en el búnker. Cuando abrieron la puerta hermética, lo primero que golpeó a los hombres no fue el hedor, sino la imagen. La escena desafiaba toda descripción lógica. El piso estaba cubierto por un lodo biológico, sangre, agua y trozos de carne. En el centro, solo 4 sujetos seguían con vida. Uno de ellos estaba muerto, destripado. Otro había perdido gran parte de sus órganos internos. Y lo más increíble, los tenía regados alrededor como si fueran tesoros. Pero el horror no era un hecho, sino quién lo había hecho. Los 4 prisioneros restantes, cubiertos de sangre y heridas autoinfligidas, estaban luchando activamente por permanecer en la cámara. Se abalanzaron sobre los soldados con una fuerza sobrehumana, con los ojos inyectados en sangre, exhibiendo una total indiferencia al dolor físico. Era como si el gas no solo les hubiera quitado el sueño, sino también el instinto de morir. La evacuación se convirtió en una carnicería. Los soldados rusos, entrenados para la guerra, tuvieron que disparar y apuñalar, pero estos hombres, heridos de muerte, seguían gritando una sola cosa: más gas, no me dejen dormir. La ciencia había terminado. Lo que quedaba era una masacre brutal y desesperada. Habían descubierto lo que había más allá del sueño, y era algo que la humanidad nunca debió ver. Después de la masacre del día 15, la historia oficial soviética, si es que existiera, se detendría abruptamente. El destino de los pocos supervivientes fue igual de sombrío, condenados a una vida de aislamiento o a la muerte, a manos de científicos que querían entender lo que eran ahora. Y así, el experimento ruso del sueño desapareció. Los sujetos fueron silenciados, los archivos fueron incinerados, y cualquier mención a la Cámara del Silencio fue borrada del registro soviético. Esta es la historia que ha sobrevivido, una historia que para muchos historiadores es sencillamente demasiado perfecta para ser cierta.
No existen documentos oficiales, no hay testigos que hayan hablado bajo juramento. Solo una serie de filtraciones, rumores e informes anónimos que se han convertido en la pesadilla moderna. Pero detengámonos aquí un momento. Aunque la falta de pruebas nos grita que esta es una leyenda, la historia es profundamente aterradora, porque es plausible. Sabemos que la Unión Soviética no tenía límites morales. Sabemos que la ciencia de la Guerra Fría era despiadada. Esta leyenda no es aterradora por lo que dice sobre el sueño, sino porque revela sobre el ser humano. Nos obliga a enfrentar la oscuridad que yace detrás del poder absoluto, la voluntad de someter la biología humana y el yugo político. La historia persiste porque nos recuerda que a veces, el horror más profundo no se encuentra en las sombras, sino en la frialdad metódica de un laboratorio.